Gracias. Bueno, un agrado estar de nuevo acá en casa, compartiendo con ustedes algunas ideas respecto de lo que encierra y significa y trasciende esta estrategia de seguridad nacional recientemente lanzada por el presidente Trump y que de alguna manera da señales de lo que es la visión, más allá del discurso, que ya todos lo conocemos, qué es lo que hay detrás, digamos, del discurso de Trump y de sus propuestas y de sus acciones que hemos venido observando con una celeridad tremenda durante un año, que lleva en el poder de su segunda administración, y sin embargo ya tenemos bastante material, por así decir, desde el punto de vista para trabajar. No voy a entrar muy en profundidad respecto del tema, del contenido del tema, porque obviamente ustedes me imagino que ya la habrán tenido la oportunidad de leer la estrategia, bueno, punto principal, y se ha escrito bastante, digamos, incluso salió mucho en la prensa. Pero indudablemente que existen muchas interrogantes, inquietudes de todos nosotros. Cuando digo todos nosotros me refiero no solo a aquellos que nos dedicamos un poco al tema, sino que en general a toda la, podríamos llamarlo, opinión pública, más allá de los especialistas. Revisando las distintas propuestas o programas de política exterior de las diferentes administraciones norteamericanas desde fines de los 80 hasta hoy día, la verdad es que nunca me había encontrado con una declaración tan significativa, contundente. No voy a darle más adjetivos, digamos, a ustedes vamos a atacar la conclusión. Pero indudablemente que marca una diferencia respecto de otras estrategias de seguridad nacional. Como ahí bien se señala, generalmente la estrategia de seguridad nacional es la hoja de ruta de las distintas administraciones en política exterior y marca una diferencia, como digo, con respecto a las otras, incluso contrastándola con lo que es la estrategia, o fue la estrategia del primer periodo, de hecho, ¿no? Ahí hay una diferencia importante y significativa. Vamos a ver por qué. Como así también hay continuidades. O sea, lo que Trump hizo a partir del 2017 lo continúa, no diciendo nada nuevo, es decir, lo continúa y lo profundiza en esta segunda etapa de lo que alcanzamos ya a poder ver durante un año de gobierno. Eso por una parte. Por otro lado, empezamos también a ratificar lo que podríamos llamar la nueva era que se vive a nivel de política global, política mundial, los nuevos actores que han surgido en la arena internacional con mucha presencia y fuerza, particularmente me estoy refiriendo a la competencia, en este caso China, pero por otro lado también nos muestra un cambio de época bastante significativo. Yo creo que ya nadie duda de los cambios que han ocurrido de lo que fue el periodo post-Guerra Fría, el periodo de auge del mundo liberal global a lo que es hoy día. No es que haya desaparecido ese mundo, sino que un mundo mucho más desafiante, con mucho más tensiones que la que se vivía antes, y de alguna manera también marca diferencia respecto al comportamiento de los actores. Y ahí, y esto no para anticiparme a defender, digamos, la mirada, justificar o comprender la mirada de Trump, sino que ha habido cambios a nivel del sistema internacional que son bien importantes a tomar en cuenta y que de alguna forma la actitud, la propuesta de Trump es reactiva a esa realidad sistémica internacional. O sea, hay que preguntarse cuán propositivo es Trump o cuán reactivo es Trump a los cambios internacionales de lo que estamos observando. Haciendo un breve recuento de las estrategias previas a
las estrategias que emergen desde el término de la Guerra Fría, el cambio de sistema internacional, el nuevo orden internacional, como en su momento lo acuñó el presidente Bush padre, ¿no? Evidentemente que es de eso vamos a hablar también, qué es lo que ha significado su evolución, su impacto en los cambios que hemos observado hoy día. Y indudablemente que podríamos, para resumir, no voy a echar en cada administración de Bush padre hasta incluso, voy a decir, Obama, ¿no? Biden es un paréntesis, en mi opinión, por lo menos, un paréntesis ya de una tendencia de cambio que viene con Trump 1, ¿no? Pero hasta Obama tenemos una estrategia internacional muy acorde con lo que se genera después de la Guerra Fría, que es la que se conoce, ¿no es cierto?, inicialmente como la estrategia, ¿no es cierto?, del Larship, ¿no?, que fue la convocatoria a formar un orden internacional con un sustento ideológico a partir de un liberalismo económico, liberalismo político, muy importante, y a su vez también con un papel bastante determinante del rol de los Estados Unidos dentro de ese orden internacional. Recuerden ustedes que en esa época se hablaba de un sistema unipolar, o estas clasificaciones que hacen los especialistas, ¿no es cierto?, ¿qué orden internacional estamos viviendo? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, del sistema unipolar, o un sistema multipolar, flexible, bipolar, en fin, todas las categorías que se puedan ver. Pero evidentemente que la primera fase del estadio está muy marcado por el papel protagónico de los Estados Unidos, el liderazgo de Estados Unidos, la hegemonía, como dicen los Estados Unidos, la primacía, como dicen los que no les gusta hablar de hegemonía, en fin, pueden buscar todos los adjetivos que puedan encontrar para identificar ese periodo. Y ese periodo va a ser muy importante, que yo lo pongo para analizar esta estrategia, porque en el mismo contenido del documento hay una crítica muy radical respecto propio, digamos, de Trump, pero bueno, no solo la crítica al gobierno anterior, sino que la crítica a lo que podríamos llamar la élite de la política exterior internacional de los Estados Unidos, ¿no? Hay una crítica muy fuerte a lo que ha generado esa élite o la inteligencia internacionalista, como la define mi amigo Oscar Plaza, que a su vez rompe o se rompe el consenso que se había generado entre esa élite con los actores que toman las decisiones en la política exterior de Estados Unidos, vale decir, instituciones como así también actores del mundo, podríamos llamar del mundo privado, o sea, actores empresariales, etc., ¿no? Y eso también es un reflejo de lo que fue ese periodo y de la evolución de lo que ha sido estos 30 o 40 años que llevamos después de la Guerra Fría y los cambios que se vienen. Todo lo que significa, ¿no es cierto?, el desarrollo de la globalización, al que hemos referido hace un rato, en cuanto a la actividad y lo activo que fueron estos actores internacionales en forma coordinada, integrada entre el gobierno y inteligencia, o sea, líderes intelectuales encargados de la política exterior. Muy coincidente a su vez con esta estrategia de la ampliación, ¿no? Los valores de la democracia, los valores, ¿no es cierto?, de la institucionalidad internacional, del multilateralismo, etcétera, etcétera. Y eso es justamente lo que Trump va a empezar a denunciar ya en su primera campaña del año 2016 y 2017, ¿no? El descontento, el sentimiento de amenaza que significa para lo que dice representar Trump y sus seguidores, y naturalmente que eso también en un contexto no solo doméstico de Estados Unidos, sino también en un contexto internacional. Esto no tiene solamente un correlato a nivel interno de los Estados Unidos, sino también hay un correlato a nivel internacional. Las redes, por así decir, de transnacionales, de pensamiento de derecha, por decirlo, ubicarlo de alguna manera, en el campo internacional. Y con identificaciones y expresiones también muy nacionalistas, ¿no?, en términos
apelar a los derechos, a los intereses nacionales más centrales, como va a decir también la propia estrategia de los Estados Unidos, y apelando también a los valores que eso significa, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es también la trayectoria, la historia de los Estados Unidos en materia política internacional, política exterior, y a su vez también la proyección que se tiene en el tiempo. Aquí nos encontramos, especialmente los analistas, especialistas en relaciones internacionales, que sin la historia no se puede explicar, ¿sí? Fenómenos internacionales. Reivindicar la historia. Y hoy día reivindicar también, y esto que puede parecer como algo que en algún tiempo fue medio rechazado por la inteligencia, ¿no es cierto?, sobre todo la inteligencia norteamericana, la geopolítica, ¿no? Geografía primero, política, geografía y política. Nosotros estudiamos en otras épocas la geopolítica, no la pasábamos en los programas, aquí tampoco se pasaban los programas de relaciones internacionales. Sin embargo, y aquí paso el aviso, ¿no? Yo creo que hoy día, para entender, ¿no?, la lógica, el comportamiento de los actores internacionales, no podemos obviar la importancia que tiene también, y sobre todo si estamos pensando en términos de relaciones hemisféricas. La geografía en eso no es definitoria, no es destino geográfica, pero sí es factor explicativo y es causa también explicativa no solo de fenómenos, sino que es causa también de factores de acción internacional y de política internacional. Dicho eso, entonces, quisiera entrar más en el texto mismo de la estrategia última de Trump, que le da consistencia, como decía, a la política exterior de los Estados Unidos y de su gobierno, ¿no? Creo que en eso es importante tomar en cuenta, independientemente de que nos guste o no nos guste, el estilo, el contenido, etc. Pero esto es lo que está hoy día cobrando mucha fuerza. Y por otro lado también explicando, a propósito de la enseñanza de la geopolítica, la lógica que hay detrás de los liderazgos de las grandes potencias, de las fuerzas potencias, ¿no? ¿Qué hay detrás, por ejemplo, del pensamiento de Putin, ¿no? Ahí dicen que reconstituir el imperio, ¿no es cierto?, el imperio ruso. ¿Qué hay detrás del pensamiento del líder chino, ¿no? ¿Qué hay detrás del pensamiento de los nuevos líderes de actores regionales como la India, por ejemplo, ¿no? El nacionalismo que se está manifestando también. Entonces, el recurrir, nuevamente insisto, también al conocimiento de la historia y la geografía es muy importante para que nos dé señal. Bien, vamos entonces, dicho eso, a entrar vamos a ir rápidamente tomando en cuenta los puntos principales y después para entrar en una conversación y un diálogo que me parece que es lo más importante. Bueno, la idea central, ¿no es cierto?, del America First está siempre presente ayer y hoy en los programas de Trump, ¿no? Es una hoja de ruta este documento y a su vez también es importante tomar en cuenta la visión que él tiene. No es que los otros presidentes de los Estados Unidos no hayan pensado de que Estados Unidos es la principal potencia del mundo, etc. Pero acá hay una exacerbación de ese nacionalismo, ¿no?, casi a esa altura, como estamos a decir, que genera alguna sonrisa por lo menos, ¿no? La América permanece como la más grande y la más exitosa nación en la historia de la humanidad. O sea, nada hay por sobre. Y en los años que vienen vamos a seguir desarrollando cada dimensión de nuestra fuerza nacional y haremos de América más segura, rica, libre, etc. Más poderosa que como nunca antes. Siempre eso como nunca antes está presente en su... El propósito de la política exterior es la protección de los intereses nacionales centrales. Ahí hay un tema, cómo identificar y definir cuáles son los intereses centrales de un país, ¿no? Esta mañana, bueno, Andrés ya me ha escuchado. Algunas aproximaciones para identificar los intereses nacionales en el marco de lo que es el diseño e implementación de una estrategia, me refería a la obra de Jetterson, ¿no?
trabaja con cuatro variables allí, las 4P que llaman, ¿no? Poder, progreso, la paz y la prosperidad. De alguna manera, esas 4P, como el propio Jenderson lo sugiere, integra de una forma muy, yo diría, interactiva, porque se supone que los que representan cada una de esas P van a propiciar, ¿no es cierto?, los intereses. Por ejemplo, estoy pensando en la prosperidad, todo el desarrollo económico. Los actores que están detrás, ¿no es cierto?, verán eso como parte central de los intereses nacionales en la estrategia de los Estados Unidos. Lo mismo pueden decir, ¿no es cierto?, aquellos que se inclinan por la paz, ¿no?, y que se identifica fundamentalmente con el marco institucional internacional, lo que es el multilateralismo, cómo Estados Unidos también tiene un rol que cumplir allí y jugar ahí como parte del interés nacional de los Estados Unidos. En fin, y el otro son los principios, ¿no?, los principios que apelan a los valores tradicionales que también están presentes en la trayectoria, la historia de la política exterior de Estados Unidos, particularmente que se identifican con el pensamiento idealista liberal, ¿no?, la democracia, etc. En fin, entonces, esos aspectos son importantes tomar en cuenta cuando estamos hablando de cuáles son los intereses centrales. Según Trump, vamos a corregir aquello, los intereses centrales no estarían necesariamente pasando por la prosperidad, no, por la prosperidad sí, pero lo llaman porque es hard power, ¿no? Igual. Pero no estaría pasando necesariamente por la paz internacional, por los elementos que constituyen la paz internacional, ni tampoco estaría pasando, ¿no es cierto?, por los elementos que constituyen los principios. Los principios pueden quedar atrás en eso. Principios tradicionales. Vamos a plantear otros principios. Ahora los asuntos de otros países, aquí viene toda esta crítica permanente que tiene respecto a sus predecesores, ¿no? Particularmente el ataque la crítica es a la inteligencia de la política exterior norteamericana, ¿no es cierto?, que metió a los Estados Unidos en esta onda de la globalización en perjuicio de todos los intereses de los trabajadores norteamericanos, de las clases más desposeídas, generó la pobreza, en fin, todo lo que los males provienen de esa mirada globalista, transnacional y de la interdependencia, como diría, ¿no es cierto?, Joseph. Después aquí viene la crítica a la tradicional, después de la Guerra Fría, de la política, permitieron a los aliados y socios descargar los costos de su defensa en el pueblo americano. Acuérdense ustedes el discurso respecto a la OTAN, ¿no? Y a veces arrastrarnos a conflictos y controversias centrales a sus intereses, pero periféricos e irrelevantes a los propios nuestros. O sea, se fijan cómo está todo el tiempo en esa idea de cambiar, transformar la política exterior en función de lo que fue antes, en virtud, además de los males que esa política anterior generó en las sociedades y en la política estadounidense. Ellos ataban a la política americana una red, esto es muy importante, ataban a la política norteamericana una red de instituciones internacionales, supeditación al multilateralismo y los costos que eso significa para algunas de las cuales son dirigidas por un rotundo antiamericanismo. O sea, además tenemos, bueno, la lógica, ¿no?, del enemigo, amigo, enemigo. Tenemos a los enemigos que están en esas instituciones atentando contra, ¿no es cierto?, el interés nacional. Muchas por un transnacionalismo que explícitamente busca disolver al Estado soberano individual. O sea, el efecto que tiene, además, que desintegra, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos como país, como nación. Dicha élite socavó el carácter de nuestra nación, sobre la cual se construyó su poder, su riqueza y su decencia. Vuelvo a otra estrategia del siglo XXI, por decirlo así. Nunca había visto un lenguaje y una crudeza para referirse, ¿no es cierto?, a la amenaza interna, en este caso, como la que se menciona en este documento. Bueno, mira las tres preguntas que se formula, digamos, ¿qué debiera desear los Estados Unidos? ¿Cuáles son los medios disponibles? Esos términos de definición operacional y estratégica, ¿no? ¿Cuáles son los medios disponibles?
y cómo podemos conectar los fines y medios en una estrategia nacional de seguridad viable. En respuesta a lo anterior, vienen entonces las apuestas a las cuales está apuntando esta estrategia y parte con una gran declaración, que yo creo que eso también es extensivo a cualquier estrategia, de proteger al país de su gente, territorio, economía y modo de vida, de ataque militar e influencia extranjera hostil, de espionaje, prácticas comerciales degradatorias, aquí ya empieza a agregar algunas cosas propias, tráfico humano y de droga, propaganda destructiva, operaciones de influencia, subversión cultural. Y ahí entramos en otra dimensión también de la estrategia. Se está tomando elementos de la crítica doméstica y también de la crítica internacional de la sociedad occidental. Bueno, se refiere, por ejemplo, a Europa, a sus a sus aliados europeos. Yo digo ex aliados porque ya él opera con otros criterios. Hay una crítica muy fuerte, ¿no es cierto?, a la decadencia de Europa occidental, en virtud, ¿no es cierto?, de una serie de elementos que dicen relación con valores y aspectos de la cultura. Disuasión nuclear más robusta, ser la mejor, la más potente en el mundo, y a su vez ahí agrega del Golden Dome, ¿no? O sea, bueno, la protección de Israel, esta es la protección ahora también de todos los ataques posibles de misiles, ¿no es cierto?, nucleares, etc. O sea, es una inversión tremenda, exactamente, no puedo, ¿no? La más fuerte, dinámica y avanzada economía industrial, para apoyar, entre otras cosas, dice, no solo el sistema de vida, el American Way of Life, sino que también sustentar la defensa necesaria para este rol protagónico de los Estados Unidos en el mundo. Y más específicamente, entrando ya en la política exterior, hace, y esto voy a terminar, la clasificación, podríamos llamar las prioridades regionales a las cuales está apuntando la nueva política exterior. Y aquí nos encontramos con la gran novedad, ¿no?, del siglo XX. América Latina aparece, o las relaciones hemisféricas aparecen en primer lugar. Ahora, ¿qué quiere decir esto que parezca el primero, segundo, tercero o cuarto? Tiene alguna importancia desde el punto de vista de las opciones y de las preocupaciones frente sobre todo a la amenaza. Esa es la lógica a la cual está apuntando, una especie de transformar la amenaza, vamos a tener en FODA, ¿no?, desafío y amenaza, ¿no? Y aquí, bueno, aquí va a haber algunas propuestas también respecto de la apuesta por las regiones. América entonces Latina, las regiones hemisféricas pasan a ser muy importantes o muy gravitantes, y el contenido de esa política hemisférica, digamos, está tomando en consideración precisamente los grandes desafíos, ¿no?, y las grandes amenazas que hay en la región. Partiendo, ¿no es cierto?, por el tema del narcotráfico, ¿no es cierto?, la migración, en fin, todo lo que va en el paquete, lo que podríamos llamar la economía de la droga. Desalentar la migración hacia los Estados Unidos, eso ya lo conocemos incluso desde antes y durante el gobierno de Biden, o sea, la primera administración Trump, durante el gobierno de Biden y en la campaña también y en su primer año de gobierno. Todas las organizaciones criminales transnacionales y que permanezca libre el hemisferio occidental de incursiones hostiles del extranjero o que se apoderen de los assets claves y que soporten las cadenas críticas de suministro. Y entramos en lo que podríamos llamar la reivindicación histórica de la doctrina Monroe con su fase siglo XXI, con el corolario, ¿no es cierto?, establecido corolario. Aquí hay también un aspecto que no deja llamar la atención. En el año 2013, el gobierno de Barack Obama, su política hemisférica, el secretario de Estado Kerry, en la OEA, ¿no es cierto?, proclamó el fin
el fin de la doctrina Monroe, ¿no? Apelando a esta estrategia de la ampliación, ¿no es cierto? Esta estrategia de la élite intelectual, ¿no es cierto?, de formar una gran asociación o sociedad, ¿no? Sociedad hemisférica. Eso, con esto obviamente, es la fundamentación del rompimiento de esa tendencia que se rompe ya inicialmente en la primera administración Trump en el año 2017. Entramos también aquí en un tema que viene hacia el futuro, ¿no? Estamos viendo el manejo de la crisis en Venezuela, el tema del petróleo, el discurso, no solo el discurso, ¿no?, el fundamento que hay detrás también, justificación que hay detrás también de incorporar en esta acción la dimensión económica del petróleo, ¿no?, de un asset, de la región, cuál es, ¿no es cierto?, Estados Unidos también tiene derecho y acceso por razones geopolíticas y razones históricas. El punto es que es lo que dicen nosotros, pero desde los Estados Unidos. Afirmaremos y haremos cumplir el corolario o un corolario de Trump de la doctrina Monroe. El corolario también que me ha gustado, parece un poco el de Roosevelt, paréntesis, Roosevelt, liderazgo de Roosevelt, Theodore Roosevelt, fue muy significativo desde el punto de vista de la inserción de los Estados Unidos en la política mundial como inicio de su inserción global de los Estados Unidos. Y por otro lado también hay algunas similitudes, aun cuando estamos hablando más de un siglo atrás, de algunas similitudes en los contextos del momento, ¿no? Las acciones internacionales de Roosevelt, que significaron, ¿no es cierto?, poder acceder al Premio Nobel de la Paz. No está lejos tampoco de las aspiraciones del nuevo liderazgo de Estados Unidos. Y por otro lado, también hay una situación que hubo con Venezuela en aquel entonces, que bombardearon los puertos venezolanos. Miraba yo todo este desplazamiento de la flota norteamericana y hacía el símil de lo que había pasado a comienzos del siglo XX también en esa misma lugar, ¿no? Y por las razones también de que en aquel entonces Venezuela no había pagado, no sé, un préstamo a las potencias de la época, ¿no? Entonces, las potencias de la época estaban haciendo justicia para poder resarcirse, digamos, de esa deuda. Pero bueno, no, María José podía darnos más clases sobre eso, pero lo interesante de estos paralelos, ¿no? ¿Dónde busca la argumentación? ¿Dónde busca su correlato, digamos, histórico, ¿no? Y eso creo que es importante. Importante también para los efectos del día de mañana de poder evaluar cuál fue el liderazgo, ¿no es cierto?, en este caso de la presidencia de Trump. La segunda región, el Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico ya estaba desde hace un tiempo en la primer lugar, segundo lugar, que hoy en primer lugar había desplazado ya a Europa, el Indo-Pacífico. Y hoy ya incluso en la época de Obama estaba Brzezinski, ¿no es cierto?, a cargo de... Brzezinski fue el que, como gran geoestratega, ¿no es cierto?, pensó que el mundo iba en esa dirección y no hacia el Atlántico. Deseamos apoyar a nuestros aliados, preservar la libertad y seguridad de Europa. Aquí hay mucho más sobre Europa, yo puse la parte más diplomática, ¿no? Restaurando la autoconfianza civilizacional de Europa y la identidad de Occidente. ¿Ya? O sea, el diagnóstico primero, que hablábamos hace un rato, y después entonces estamos apostando para que eso se logre, pero para lograr eso, digamos, los propios europeos tienen que ponerse, como se dice vulgarmente, las pilas, ¿no?, sacar esta tarea adelante, porque lo contrario, Europa, realmente estamos hablando de la institucionalidad, ¿no?, desaparece. Deseamos prevenir un poder adversario de dominación y suministro de petróleo y gas en el Medio Oriente. Allí también hay un desplazamiento, se ha consolidado ya
lo que quería desde el punto de vista estratégico y apostar por esa consolidación se mantenga, entre otras cosas, la situación de Siria, ¿no? Pero uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la flota, la primer portaaviones de Estados Unidos instalado en el Caribe, aquí en América? Hace sentido lo que estábamos hablando, ¿no? La prioridad de la amenaza pasa por la relación hemisférica y centrar en temas que están precisamente, dicen, tanto gasto de mover esa flota, ¿no? Esa flota antes la tenía en el Medio Oriente, ahora ha trasladado del Medio Oriente para acá, ¿no? O sea, poco tecnología, nada más. Deseamos asegurar que la tecnología de Estados Unidos y los estándares norteamericanos sigan, ¿no es cierto?, adelante desde el punto de vista de la tecnología artificial, las biotecnologías, o sea, están muy a caballo de eso. Y no solo estar en la punta del desarrollo tecnológico en las áreas críticas, sino que también que ese liderazgo, la ciencia y la tecnología esté bajo estándares, ahí esos estándares norteamericanos, ¿no? No estamos apelando a estándares del chino, del ruso, del mundo chino. Bueno, yo voy a llegar hasta aquí porque la verdad es que podríamos seguir un buen rato hablando más de esto. Disculpa, María Teresa, pero así que, si les parece, podemos conversar sobre. Bueno, muchas gracias, profesor Morandé. Y ahora, bueno, un aplauso por la presentación. Dame la palabra para que puedan hacer preguntas o comentarios o continuando con esta misma línea, el 20 de enero va a estar José Miguel Insulza presentando sobre un año del gobierno, un año de la presidencia de Trump. No sé en qué horario. A las 12. A las 12. Acá. Bueno, eso es un aviso comercial. Así que bueno, ¿quién quiere partir? ¿Quién quiere ir para primero? Bueno, hola, muchísimas gracias, profesor Morandé, ha sido muy interesante y esclarecedor. Y yo tengo una pregunta pequeña, digamos, que es la siguiente. A ver, el National Security Strategy Document, hasta donde, sin conocer mucho el Estado Unido americano, entiendo que es un documento estratégico, white paper, como muchos países tienen, ¿verdad? Que digamos, no es algo así parecido a soft law. Pero en Estados Unidos este documento se elabora un precepto legal, una ley que obliga al gobierno a hacerlo. Concretamente, otros países que lo hacen porque quieren o cuando quieren. Entonces, si usted nos puede contar más sobre el proceso interno de elaboración del documento, qué función tiene, quién lo ha escrito, para qué y qué es público. Porque si el proceso europeo, el proceso chino no lo tengo claro, ¿no? El proceso estadounidense no. Entonces, ¿cuál sería el autor y el destinatario de este documento? Y también se ha escuchado sobre hay ciertas filtraciones en los medios diciendo que había una versión anterior que no fue adoptada, que eran bastante más asertivas. Bueno, entrar en el mundo de la intríngulis política estadounidense es bien compleja, ¿no? Por decirlo menos. Ahora, estos documentos, como tú bien señalas, son documentos muy generales, son directrices, ¿no? A cumplir o a seguir. Paréntesis, tenemos un caso aquí que amerita también seguir hablando sobre eso, el tipo de liderazgo de Estados Unidos con Trump a la cabeza. Una de las cosas que dicen, ¿no es cierto?, lo que yo digo se cumple, lo que propongo se cumple. Entonces, ahí tenemos una suerte de aproximación a una respuesta a tu inquietud respecto a si cumplen o no con estos documentos, con estas hojas de ruta. Ahora, yo tengo entendido que esto se genera fundamentalmente en el ámbito de la Secretaría de Estado, Departamento de Estado, con, indudablemente, la asesoría del Consejo de Seguridad Nacional, o sea, consejero de Seguridad Nacional. Y tú piensas, a propósito de eso, hay un personaje hoy día que cumple los dos roles, ¿no? Secretario de Estado y asesor de seguridad. ¿No? Y yo veo acá la mano sobre todo tomando en consideración un poco la trayectoria del secretario de Estado y asesor de seguridad, porque es un personaje que conoce y ha estado en la política exterior de Estados Unidos. Fue presidente, ¿no es cierto?, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en los Estados Unidos, y eso pesa también. Y además, si vamos a seguir entrando un poco más a la vida de él, su origen, eso también te da
algunas señales de por qué también uno podría decir, a la mano de este documento, está a la mano de él también en lo que se está siguiendo como política, más allá del cargo que desempeña, ¿no? La opción, la prioridad que adquiere, ¿no es cierto?, la región en este minuto en función de esos diagnósticos que se han formulado y que esto, me imagino, lo viene tratando mucho antes. Y eso es lo que te puedo... No estoy más interiorizado de los dimes y diretes que puedan ocurrir dentro de las discusiones, ¿no?, en todo organismo que conforman, ¿no es cierto?, la construcción de la política exterior de los Estados Unidos. ¿Y usted no percibe un disenso entre Vance, el vicepresidente, y Biden? ¿No? Sí, ¿usted percibe un disenso entre la vicepresidencia y Secretaría de Estado? Bueno, eso es lo que he visto solamente, lo he visto observando la prensa y las noticias, y si sale o no sale mucho en la prensa. Los vicepresidentes en general en Estados Unidos han ocupado un rol no de protagonismo, ¿no? Es muy aleatorio el papel que tiene la vicepresidenta, las funciones del vicepresidente son muy acotadas. En otras palabras, lo que delega el presidente de la República, ¿no? Entonces, en este caso, en un comienzo, voy a tomar un poco de una divulgación muy personal, ¿no? Daba la impresión de que iba en ascenso su participación y su presencia en el sistema político y eventualmente como un sucesor, ¿no?, de Trump, que yo creo que va a tener que tenerlo necesariamente, aun cuando quiera ir a la reelección, ¿cierto? Pero bueno, especular sobre eso hoy día también es difícil, aún en los Estados Unidos, porque hay cosas que son muy impredecibles, ¿no? Pero me da la impresión que esa competencia con el secretario de Estado, si uno atiende las responsabilidades que tiene el secretario de Estado y la presencia que tiene en este minuto, estaría corriendo con cierta ventaja. Vamos a ver cómo le va con la política periférica, que eso también es muy importante, y entre otras cosas con Venezuela. Gracias, Juan, Federico y después Gilberto. Muchas gracias por la presentación. Se me viene a la cabeza la primera vez que vi la estrategia, el organismo ofensivo de Marshall, y esa idea de cómo hegemonizar la propia región e impedir que otros hegemonicen la propia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto esta nueva estrategia es un repliegue y un movimiento defensivo de Estados Unidos que al mismo tiempo quizás renuncia, por lo menos en parte, a su participación en otras regiones del planeta? ¿Qué tanto es un repliegue defensivo frente al avance de otras potencias? Bueno, es una pregunta muy sugerente esta mañana, ¿no? Que vaya a ser. Es muy pertinente, digamos, por el hecho de, no podría perfectamente decir que aquí se está compensando otras hegemonías regionales en el mundo, y particularmente en el caso, por ejemplo, de Rusia, ¿no?, con la guerra en Ucrania. Es posible, pero no sé si me convence tanto esto de la renuncia. Puede ser táctica, ¿no? Un repliegue táctico, pero estratégicamente sigue pensando en ser, y lo dice además textualmente, seguir siendo el país más poderoso del mundo y que nadie le haga sombra, digamos eso. Pero sí, yo creo que es muy pertinente hacerse la pregunta, porque la verdad es que en los procesos de negociación, y en eso tiene también experiencia, ¿no?, como negociador, al menos dicen en el juego, bueno, por parte de las negociaciones, la teoría del juego. Es su cancha. Puede que haya algo de eso también. Yo no sé en qué condiciones están los otros. Y mira, aquí hay un tema también que no se dice mucho, pero se insinúa. La tecnología militar rusa ha dejado mucho que desear y la han puesto a prueba precisamente en Ucrania, ¿no? Y ahora, ¿qué tipo de tecnología se ha puesto a prueba?
hay otras que han emergido, digamos, la guerra a los drones, etc. Pero también ha recurrido la guerra a los drones a proveedores, ¿no es cierto?, de fuera. Entonces, no sabemos, y los que saben algo de la historia de Rusia podrán confirmarlo, ¿no?, qué nivel de capacidad tiene efectivamente Rusia. Ahora, a propósito de anécdota, de todo esto que significa, porque van midiendo cada situación. Puede ser la captura de Maduro, pone o no pone a prueba, ¿no es cierto?, un sistema de seguridad, dicen que es un sistema de seguridad cubano, fundamentalmente. Pero también hay un sistema, de alguna forma, vinculado a Rusia, digamos. O sea, Rusia no estaba ajeno totalmente a los sistemas de equipamiento menor, ya lo usted, pero hay cierto equipamiento. Y parece ser que la asimetría, digamos, así fue muy fuerte, ¿no? Proporcionalidad, como dice, ¿no? Y la está aplicando, ¿verdad?, cuando hunde las lanchas. ¿Qué tecnología aplica para destruir, ¿no es cierto?, al enemigo, entre comillas? Muy amable, gracias. Profesor Morante, qué gusto escucharle y escuchar esta exposición tan clara. Yo concuerdo con usted respecto a que un análisis histórico enriquece cualquier análisis. Y desde esa perspectiva, quiero preguntarle por la relación con Europa, porque bueno, precisamente si se sabe algo de historia, pareciera a ratos que Trump quiere retroceder las agujas del tiempo a esa etapa del gran garrote de Roosevelt a principios del siglo, o de McKinley, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Por lo tanto, no está tan original, claro, tiene algunos componentes novedosos y han pasado otras cosas en tema. Pero a mí realmente me impresiona el grado de hostilidad hacia Europa y se lo pregunto y un poco su opinión. No solamente por el documento de estrategia de seguridad nacional, sino por el asunto Groenlandia. O sea, lo que ha emitido la Casa Blanca. Ya no es solamente que vamos a ayudar a Europa para que se recupere como civilización. No ha descartado una opción militar, que después lo fue matizando. Y eso para mí es absolutamente nuevo, al menos después de, si eran los dos pilares de Occidente, la civilización no occidental. A mí me impresiona. Entonces quisiera su opinión, sobre todo por un comunicado oficial de la Casa Blanca y después también por Stephen Miller, que parece que es el otro factor que crea el documento, ¿no?, junto con Marco Rubio. ¿Cómo esto, cómo puede evolucionar? Porque eso ya significa, yo recién acabo de escuchar a Borrell, ya se están empezando a ver en lógica adversarial. Es como si Occidente se hubiera trizado. Bueno, yo creo que es bien real lo que señala. Sí, ¿cómo diría?, una amenaza muy peligrosa, ¿no?, desde el punto de vista de romper esa alianza tan propia del mundo occidental y de todo lo que es el periodo de la... Ya no estamos hablando de aquí, del siglo XXI, estamos hablando de los 80 años de hegemonía estadounidense en el mundo. Ya quieren llegar al siglo, ¿no es cierto? Sí, es muy preocupante, y como bien señala, hay una animadversión tremenda a lo que representa, podríamos llamar, la élite política de Europa, en este caso. Y hay también una crítica muy profunda, digamos, a la experiencia histórica de lo que ha sido, ¿no es cierto?, el proceso de integración europea, digamos, o sea, un modelo que a los americanos nunca fue de mucha simpatía, pero ahora lo manifiesta, este personaje lo manifiesta y lo dice porque no tiene filtro, por así decir, para decir las cosas. Y eso también es muy tremendamente peligroso. Tiene que muchas veces regular, ¿no es cierto?, y entrar en una suerte de contradicción. Lo que dije ayer no necesariamente vale para mañana, pero tremendamente peligroso y pone a prueba también al sistema internacional. O sea, ¿dónde están, ¿no es cierto?, los mecanismos internacionales de resolución de controversia o de mediación?
de la gobernanza internacional que tiene, ¿no es cierto?, las instituciones internacionales, con esa desconfianza además que tiene respecto a ellas. No tengo respuesta a tu inquietud, la comparto, y cualquier cosa puede ocurrir. Lamentablemente es difícil poder predecir, digamos. Aun cuando muchas veces puede decir que es muy difícil, ¿no? Pero, y sobre todo, como dice, apelando a este marco histórico, ¿no? A ese referente doctrinario histórico, ¿no es cierto?, que representa lo que fue la política exterior del siglo XIX y parte del siglo XX. Uno diría, bueno, si es tan consecuente con esa, ya puede entrar en riesgo muy grande. Pero también depende de qué ocurra en Europa y el liderazgo europeo. Si aquí hay una pasividad frente a todo esto. Yo creo que hasta el momento hay una especie de paralización, o ¿cómo podríamos llamar? Como que todo el mundo está así sorprendido de todo lo que estamos viendo, observando y escuchando. Y la verdad es que también tiene que haber algún tipo de reacción por parte de los otros actores, a partir también de una mirada autocrítica, ¿no? Y eso también es lo que yo veo que falta, ¿no? Una mirada autocrítica en la autoridad europea, la mirada autocrítica también en la élite intelectual a la cual se refiere en política exterior, ¿cómo se llama? Mismo Trump, ¿no? Las visiones que están detrás de Trump. Pero, como digo, respuesta a eso no es difícil, digamos. Es riesgoso. Tenemos una pregunta más acá y después nos vamos con Carlos Portales, que está en el sur. No sé si después queda algo más. Por favor. Profesor, primero, muchas gracias por la charla. Primera vez que puedo tener la dicha de tener una charla presencial con usted después de los años de pandemia que tuve clase. Feliz por eso. Y, profe, yo le quería preguntar, ¿qué tanto de esta estrategia de seguridad es también una respuesta a la política interna de Estados Unidos? Porque mucho de esto igual, y el propio documento señala y habla mucho de proteger a la nación y hablar de esta contra esta lucha que se tiene como la lucha ideológica que hay propia, y también pensándolo en que en las últimas semanas todas las encuestadoras en Estados Unidos estaban marcando de que de cara a la midterm iba a perder el dominio en el Congreso. Entonces, ¿qué tanto de esto es una señal para la política propia interna? Y eventualmente si esto va a tener algún efecto propio de subir estos indicadores de la encuesta, y en un escenario en que eventualmente no pueda retener el control del Congreso, si realmente esto va a significar algo para esta política que tiene, si puede llegar realmente a cambiar la política que estamos viendo hoy en día, que como lo estábamos conversando ya amenaza para todos lados. Pero si llega a perder el Congreso, si esto va a poder cambiar o no. Hay una relación muy directa. Obviamente la política exterior, la política doméstica es parte de la política exterior y se retroalimenta de forma permanente, más en un sistema democrático. Pero sí, efectivamente hay ahí, me imagino yo, preocupaciones desde el punto de vista hacia dónde pueden llegar estas acciones, ¿ya? Propiamente tal, más que el discurso, acciones, ¿no? El resultado, por ejemplo, del funcionamiento de la economía es uno, como las medidas, ¿no es cierto?, proteccionistas, arancelarias que ha adoptado como política, como eje su política comercial, la P del progreso. Es muy significativo medir el impacto que eso ha tenido para los efectos de ver el nivel de conformidad o no de la población, ¿no? Cómo afecta o no afecta a la población, ¿no? Por las señales que he leído, parece ser el discurso oficial es que han logrado algunas metas importantes, como el control de la inflación, aun cuando eso venía de antes, que ha bajado el desempleo, ¿no? Y, en fin, es una serie de cositas pequeñas a las cuales, ¿no es cierto?, recurre la propaganda del gobierno para levantarlo como éxito de esta política comercial neomercantilista que ha llevado a cabo. Desde el punto de vista de la apreciación de lo internacional, de los otros actores internacionales, la relación existente entre las élites, eso es indiscutible. O sea, lo que él ve en los sectores más liberales así, de la sociedad norteamericana, como parte también de la descomposición
de la sociedad americana también lo ve, hace el correlato, ¿no es cierto?, lo que ocurre en nuestra latitud y particularmente con los vasos comunicantes que existen con la élite europea, ¿no? O sea, sí, es un juego también ese que hay que, un área, un espacio que hay que tomarlo en consideración. Veamos qué va a pasar en las elecciones midterm. Se renueva toda la, ustedes saben, la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Por ahí dicen que puede alcanzar la mayoría en la Cámara y mantener la mayoría todavía no es suficiente, ¿sí? El tercio como para ganar mayoría en el Senado. Pero también hay que tomar en cuenta qué es lo que está pasando en el sector liberal de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en el Partido Demócrata? El sistema político norteamericano. Y eso es muy importante tomar en cuenta al rendimiento y la muestra que hubo las elecciones, ¿no es cierto?, de gobernador en Virginia y no me acuerdo de los estados, en New Jersey. Bueno, Sí, salieron los dos candidatos, candidata y candidato, eran dos candidatas, ya no, demócrata, ¿no? Que le dio un impulso como quien dice, a los demócratas que estaban absolutamente todavía anonadados con la derrota y con lo que significó la pérdida, ¿no es cierto?, de la campaña de Biden y de Kamala Harris. Ahí también es importante que va a pasar el Partido Demócrata, las facciones que hay dentro del Partido Demócrata. Hay esta tendencia, ¿no es cierto?, a la izquierdización, los sectores más contestatarios respecto a la sociedad americana, que están levantando candidaturas importantes, por ejemplo, como el caso del alcalde de Nueva York, ¿no es cierto?, además, que representa toda una diversidad ahí de lo que es las fuerzas también propias del Partido Demócrata, ¿no? Pero eso no fueron suficientes para ganar la campaña de Harris y compañía. Entonces, hay que ver, hay que sopesar, ¿no?, cuán conforme se siente, por ejemplo, los trabajadores norteamericanos de sectores tradicionales que han visto en Trump, ¿no es cierto?, un salvador, cuán conforme se pueden encontrar incluso los propios ciudadanos americanos que ya de tanto transmitir también la estrategia, ¿no es cierto?, que el calentamiento global es un invento, ¿no?, y apostando por retomar el desarrollo de la industria fósil, ¿no?, energética a partir de los fósiles. Este es el tema estamos en el tema del petróleo con Venezuela. ¿Qué hay detrás del petróleo? Imagínense todo lo que significó el Acuerdo de París, todo lo que ha significado impulsar, ¿no es cierto?, en la agenda internacional el tema del calentamiento global, las energías alternativas, y sin embargo estamos volviendo a discutir sobre el tema del petróleo. Pero en la realidad, la energía sigue sustentándose, en este caso, en la importancia que tiene y la gravitación que tiene el petróleo. Para qué decir también de otras materias primas como el cobre, ¿no? Podemos cantar ahí, no sé, todo. Vamos a pasar al Zoom. Está Carlos Portales, está con el conectado. Carlos. Juan Pablo Donoso hizo una pregunta. ¿Me escuchan? ¿Me Juan Pablo escuchan? Donoso. No se escucha. ¿Me escuchan? Ya le estamos activando el micrófono. Sí, ya lo tiene activado ya. Él tiene que... ¿Me escuchan? Ahí sí, Carlos. Ya. Y bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al profesor Morandé por su completa exposición sobre la estrategia de seguridad nacional. Y creo que esta sesión pone diversos puntos que creo que son los que tendremos que seguir en el análisis de las relaciones internacionales que vienen. Por cierto, el documento tiene tesis que son un cambio completo en la visión de Estados Unidos y un cambio completo, y esto es lo que quiero señalar primero, en la visión del establishment de política exterior americano. Ya lo mencionó José, pero es muy importante porque aquí la crítica al internacionalismo liberal que vino desde, llamemos, de sectores más conservadores y de algunos sectores que estimaban que Estados Unidos se había sobreextendido, fue lo que le dio a Trump
mucha fuerza. Pero la aplicación de Trump de sus teorías es lo que le ha empezado, por una parte, a restar apoyo justamente de aquellos que estaban por retirarse de la acción internacional, y hoy día ya algunas figuras importantes del movimiento MAGA están en directa oposición a Trump, y eso indudablemente que ha afectado la capacidad electoral de los republicanos. Y por otra parte, se empiezan a ver los efectos ya de estas nuevas teorías sobre el sistema internacional que, recordemos, fue creado por Estados Unidos y sus aliados después de la Segunda Guerra Mundial, y no solo en los aspectos políticos, Naciones Unidas, etcétera, sino también, y valóricos, sino que también en sus aspectos económicos. Y particularmente en estos últimos, Estados Unidos ha borrado el sistema internacional, se ha saltado todos los tratados, no reconoce a la OMC en ningún sentido, aunque formalmente todavía pueda estar. Los tratados de libre comercio no existen en la práctica, y frente a esto ciertamente hay lo que aquí se ha notado, una especie de quedarse estático del resto del mundo. Nadie se atreve a decir, por ejemplo, que el Tratado de Libre Comercio con Chile ha sido violado por Estados Unidos al imponernos tarifas, aranceles, y con todo el mundo. Entonces, estamos en una situación de shock después de esto. Pero ¿qué viene ahora? Esto es lo importante. Yo creo que hay que analizar qué pasa con el mundo del pensamiento americano. Estamos viendo constantemente, día a día, una crítica muy fuerte de parte de todo el establishment que está en el Council on Foreign Relations. Hay muchas opiniones de Richard Haass, que fue antes presidente, muy claras sobre lo complejo que es para Estados Unidos deshacer el sistema internacional. Y desde el punto de vista político, aquí ya se mencionó los resultados electorales e indudablemente que un comienzo de una posición demócrata distinta. Por cierto, José recordó que la última tesis del gobierno de Obama, con el secretario de Estado, defina la doctrina Monroe, y ahora tenemos no solo la doctrina Monroe, sino un corolario, que en el fondo dice que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en toda la política en el hemisferio occidental, incluyendo esta vez Groenlandia. Con lo cual ya estamos en una situación muy, muy polar. Esta situación polar obviamente se expresó el sábado pasado en la operación en Caracas, pero sigue y sigue y sigue esta historia, que tampoco es tan clara cómo va a continuar, de que hay un gobierno en Caracas que estaría siendo condicionado completamente por Estados Unidos, cosa que no necesariamente es posible, pero que puede ser, pero que indudablemente también puede llevar a más conflictos. Entonces yo creo que esta estrategia americana ha tenido la capacidad de poner a todo el mundo en reacción. Reacción lenta, pero reacción. Lo mismo de parte de Europa. Yo creo que es evidente que hay elementos que para Estados Unidos son complejos de la evolución internacional, pero no hay que olvidar que la Unión Europea y todo el desarrollo de Europa es el producto exitoso de la política de posguerra de Estados Unidos. Europa, el 48, 45, estaba destruida, y Estados Unidos la apoyó con el Plan Marshall y se desarrolló. Obviamente que eso llevó a que floreciera el poder europeo, y eso ha llevado a problemas que hoy día tienen confrontados, sobre todo Estados Unidos, con la Unión Europea. Entonces, estamos también, junto con esta shock americano, con un shock europeo. Y creo que la declaración de hace 2 días de varios jefes de gobierno europeo
sobre la situación de Groenlandia también es ya una manifestación mucho más concreta de un elemento más confrontacional. Ahora, yo no sé hasta dónde los cálculos de Estados Unidos o del gobierno de Trump han tenido en cuenta sus efectos muy graves con tres de los grandes miembros del BRICS, más allá de China y Rusia, con Brasil, con Sudáfrica y con la India. Incluso lo más grave en este es el asunto de la India, que había logrado establecer un modus vivendi con Estados Unidos muy importante en la confrontación con China y que obviamente después de las decisiones económicas y de Trump y además de su manejo político de los anuncios del término del conflicto indo-pakistaní han producido resultados. Entonces creo que aquí también hay temas internacionales que seguir y que hacen que esta estrategia no pueda darse como un resultado. O sea, hay un propósito claro, pero que ese propósito vaya a conseguirse es más difícil. Y, reitero, la oposición que puede surgir al interior de Estados Unidos, no solo en un eventual giro político, sino que también en cuanto a políticas concretas. No es tan simple que una potencial reacción de la administración Trump fuera a levantar las manos si pasa algo en Taiwán, pero creo que eso no es tan claro que tenga un respaldo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante entender bien lo que se está pretendiendo y ver cuáles son los límites que eso puede tener, porque creo que aquí pasar de la declaración y de los propósitos a los hechos requiere una observación más fuerte. Ese es mi comentario, pregunta para José. Gracias. Profesor Morante, ¿qué parece el análisis? Me parece, bueno, es muy completa, digamos, el comentario que agrega a lo que estábamos ya conversando antes, algunos elementos adicionales. Así que le agradezco, profesor Portales, por su aportación. ¿Queda alguna pregunta acá en el... perdón, hay una pregunta en el chat de Juan Carlos que... Juan Pablo, perdón, que consulta respecto a los eventos recientes en Venezuela, se explican más por la influencia de Irán y China en esa zona, o tienen que ver más con el petróleo, como apuntó Trump en su discurso. Y tengo una pregunta cortita. Sí. ¿Un documento como este es necesario para Chile? Una estrategia nacional de seguridad, sin duda. ¿Cómo? Para Chile. Lo intentamos, que no fue... Es la política de Hay que preguntarle a los especialistas en política exterior de Chile. Bueno, lo de qué es lo que es primero, ¿no es cierto? El petróleo o la amenaza iraní rusa. Sí. Yo creo que están las dos. Y China, sí. Están todos los elementos presentes, digamos, en la concepción estratégica de Trump. Y en algún minuto pesa más una dimensión que otra. Yo creo que en el caso concreto de Venezuela, la preocupación mayor es, y lo ha manifestado el mismo Trump, es el tema del recurso energético. Porque ahí hay intereses concretos norteamericanos que están en juego. Piensen usted el discurso que ha dicho respecto de que afoja cero los procesos de nacionalización del petróleo, en este caso, cosa que pone en entredicho también los procesos de nacionalización de las materias primas en otros países de la región, si es por eso, aplicando el corolario Trump. Pero sí, pienso que es importante la dimensión, digamos, de iraní. Y Cuba, preguntaba, perdón, yo me equivoqué, Juan Pablo. Estaba por Cuba también.
Sí, bueno, está también presente eso, pero no creo que sea tan determinante. Yo creo que es más determinante lo otro. Yo creo que lo tienen bajo control, esa es mi impresión. Tienen bajo control esa amenaza de introducción de contactos de defensa, en este caso, ¿no? Sobre todo con Irán. Es un peligro. Y lo que preguntaba el embajador aquí respecto a la necesidad de las estrategias. Para Chile. Sí. Sí, claro. Yo creo que siempre bueno, pero yo tengo entendido, yo no soy especialista en política exterior de Chile, digamos. Sigo la política exterior de Chile, pero me imagino yo que y aquí en la mesa hay gente que se especializa en eso, ¿sí? Me imagino que hay nexos y contactos entre los sectores de defensa con los sectores de la política exterior, tengo entendido. Ahora, no sé si eso se traduce en documentos concretos como este. Cada entidad emite su propio documento, pero no sé si existe esa coordinación como para plasmarlo en un documento de esta naturaleza. A lo mejor sería necesario también tener, o complicaría más también las cosas. Vamos a hacer una última pregunta del chat, con eso cerramos. Para preguntar. Una de la ex senadora de Y papá, voy a tomar La profesora Infante también quiere hacer una pregunta. Sí, profesor. Ya. Sí, por favor. Es que no moví desde acá. Digamos, el modelo de pensamiento que se explicita en la política, eso es algo que Chile no ha inventado, lo ha hecho en diversos momentos con diferentes temáticas. Se ha hecho en el tema marítimo, en el tema antártico, se ha hecho en otras áreas también, en el tema del cambio climático, etc. Y el esfuerzo de los hitos de la defensa, el esfuerzo de pensamiento para generar una definición de por qué se justifica el efecto de la defensa y qué se justifica dónde se sitúa. Y yo creo que se puede decir, porque si Chile dice que lo que quiere es apaciguar procesos políticos en otro estado, participar en procesos de cambio democrático, otras cosas, eso no se puede decir. No está en la estatura ni en la capacidad del país, no es necesario. Muchas gracias, María Teresa. Claro. Sí, tengo la pregunta. Juan Pablo también preguntaba sobre lo de Groenlandia relacionado con Gilberto. ¿Se explica más por el relato interno hacia la base o por intereses estratégicos de los norteamericanos porque ya tienen una base en la base militar en Groenlandia? Y la última pregunta que hacía Beatriz Paredes. Ahora, creo que es importante recordar el papel de China en la región. Falta un comentario sobre China y USA. Bueno, eso está muy presente en la misma estrategia, ¿no? Hay menciones, ¿no es cierto?, al poder, a la intromisión, y no solo eso, sino que también la posibilidad de que como dicen, los recursos geográficos, los assets también existentes en la región caigan en manos extranjeras, ¿no? No es tan explícito ese, pero en el documento, obviamente el discurso está. Es más, digamos, incluso la primera administración de Trump, usted recordará cuando visitó la región el secretario de Estado Pompeo. ¿Recuerdan? La preocupación cuando vino a Chile era esa, ¿no? Cuánto estábamos dependiendo de China en materia, digamos, de seguridad. Ahora, hay otro tema que no deja de ser también interesante dentro de todo esto, muy importante. China no se ha quedado atrás respecto del documento que hemos analizado hoy día. Incluso sacó un documento complementario, ¿no es cierto?, a la hoja de ruta. Y dice también muy derechamente y explícitamente que van a seguir cooperando, vinculándose, invirtiendo y también invirtiendo en seguridad, en defensa y en defensa. Es otro tema que no deja de también ser importante a considerar a propósito de todas estas políticas que se están vislumbrando y que se están implementando. El hecho de
de aparecer de las relaciones hemisféricas la primera jerarquía y prioridad, significa, digamos, que la región entra a estar en el ojo del huracán. O sea, en los temas internacionales, los problemas y las crisis internacionales de la región. Cosa que también es algo que no ocurría desde la Guerra Fría, ¿no? Continente de paz, de repente ahí se nos va, digamos, un poco de las manos, en función, ¿no es cierto?, de estas fuerzas externas que se llegan a instalar en virtud, ¿no es cierto?, de esta estrategia. Que la misma respuesta de China al documento de Trump es eso. Yo voy a seguir. ¿Y qué? Entonces, lamentablemente nosotros vamos a tener que empezar a conocer más, a interesarnos más, a interiorizarnos más de política internacional y a incorporar también en la agenda de la política doméstica las campañas, ¿no? Aun cuando en la última campaña la política exterior se vuelve muy poco. Pero va a ser un tema, no va a ser el tema de los especialistas. Bueno, profesor Morandé, muchas gracias por la presentación y por la respuesta a todos los comentarios. Gracias también a todos los que hicieron preguntas, los comentarios, los infantes, los portales y el profesor Olguina, los profesores del instituto que comentaron también. Así que muchas gracias, un aplauso y